lugares esparcidos por nuestro planeta. La Tierra se hunde. Un silencio que nunca significa paz, entre barro, niebla y raíces retorcidas que parecen haber surgido de otro tiempo. A primera vista, todo parece inmóvil, pero basta un segundo de distracción para darse cuenta de que, en este reino sombrío, casi todo observa, espera o caza. Y no somos nosotros. En estos escenarios húmedos y misteriosos, la naturaleza revela un lado raro, extraño y fascinante. Hay peces que disparan agua, anfibios de aspecto absurdo, aves casi prehistóricas y depredadores que se mueven como fantasmas entre orillas oscuras. La vida no sigue lo común. Adopta formas inesperadas, brutales y al mismo tiempo hipnotizantes. Como nunca antes. Hoy vamos a atravesar pantanos, manglares y bosques inundados para conocer a algunos de los animales más curiosos e implacables de este planeta. Criaturas que viven entre lo oculto y lo extraordinario, entre la belleza y la incomodidad. Así que respira hondo, porque este viaje nos llevará a un mundo donde lo extraño no es la excepción, sino la regla. Esta es la garza Goliat, la garza más grande del mundo, una presencia rara e hipnotizante de los pantanos. A primera vista, todo en ella impresiona. Su porte elevado, el cuello largo, el pico poderoso y el plumaje en tonos intensos convierten a esta ave en una figura casi solemne, como si cada paso hubiera sido calculado para imponer respeto. A diferencia de otras aves acuáticas más discretas, la garza Goliat posee una elegancia pesada, casi ancestral, en medio del pantano. No parece solo otra habitante de las orillas, sino una criatura hecha para dominar la escena sin necesidad de apresurarse. Cuando llega el momento de cazar, se transforma en precisión absoluta. La garza permanece inmóvil durante largos instantes, observando el agua con atención total, hasta que un pez u otro animal se acerca lo suficiente. Entonces, con un golpe rápido y certero, su pico corta la superficie y pone fin a la caza en un solo movimiento.
En los pantanos del mundo, pocas criaturas muestran tan bien que la verdadera fuerza a veces se revela en el silencio, la paciencia y la precisión perfecta. En las aguas lentas, los lagos inundados y los bosques anegados de la Amazonía, donde el pantano se mezcla con el río y la superficie oscura esconde gigantes silenciosos, vive uno de los peces más impresionantes del mundo. Entre troncos sumergidos, canales fangosos y orillas cubiertas de vegetación densa. Esta es la araña pescadora, una criatura discreta y sorprendente que convierte al pantano en un escenario de precisión y paciencia. A primera vista, su cuerpo puede parecer frágil ante el mundo húmedo e inestable en el que vive, pero sus largas patas, su sensibilidad extrema, las vibraciones y la capacidad de moverse sobre el agua con notable ligereza revelan una adaptación extraordinaria en medio de la vegetación empapada. Casi desaparece, confundiéndose con troncos, sombras y reflejos. Es precisamente en esa discreción donde reside su fuerza. Cuando el agua delata la presencia de una presa, la araña pescadora entra en acción guiada por las más pequeñas ondulaciones. Avanza con una rapidez impresionante y captura pequeños peces, insectos acuáticos y otras criaturas que se acercan demasiado a la superficie. A veces se sumerge por unos instantes para completar el ataque y luego regresa al silencio de la orilla, en los pantanos del mundo. Pocas criaturas muestran tan bien que la aparente delicadeza puede esconder a una depredadora de enorme eficacia. En los deltas y las orillas inundadas de África, donde el agua se extiende entre juncos altos y canales silenciosos, existe un ave que transforma la quietud en imponencia. Entre reflejos, barro húmedo y vegetación densa, su silueta surge lentamente, como si el propio pantano hubiera creado una guardiana para vigilar sus aguas poco profundas.
En los pantanos cálidos de Asia y Oceanía, donde raíces retorcidas se alzan sobre aguas tranquilas y limpias, vive un pequeño cazador que convirtió la precisión en arte entre ramas bajas, insectos distraídos y superficies silenciosas. Observa todo de abajo hacia arriba, como si estudiara cada movimiento del mundo sobre el agua. Este es el pez arquero, una criatura sorprendente que domina una de las estrategias de caza más impresionantes de los pantanos. A primera vista, su cuerpo parece demasiado discreto para ocultar algo tan extraordinario, pero detrás de su apariencia modesta, existe un cálculo casi increíble. El pez arquero es capaz de ajustar el ángulo e incluso la refracción de la luz en el agua para apuntar con exactitud a una presa posada sobre la superficie, en un entorno donde pocos imaginarían ver a un pez cazando fuera del agua. Convierte la orilla en su verdadero campo de ataque. Cuando llega el momento, todo ocurre en un instante. El pez se posiciona, eleva la boca hasta la superficie y dispara un chorro de agua con fuerza suficiente para derribar insectos y pequeñas arañas de las ramas más bajas. La presa cae, y en fracciones de segundo, él avanza para capturarla antes de que la corriente se la lleve. En un pantano lleno de emboscadas silenciosas, el pez arquero demuestra que hasta las criaturas más improbables pueden esconder una genialidad salvaje. En los pantanos estacionales, lagunas poco profundas y zonas inundadas de África, donde el agua aparece con las lluvias y transforma la tierra seca en un refugio temporal de vida, existe un anfibio que sorprende por su fuerza y su audacia. En medio del barro, la vegetación baja y los charcos calentados por el sol, espera inmóvil, casi confundido con el suelo húmedo. Esta es la rana toro africana, una criatura robusta y voraz que convierte a los pantanos temporales en su territorio de dominio. A primera vista, su cuerpo parece demasiado compacto para causar tanto impacto, pero basta observarla de cerca para percibir la potencia escondida en su forma pesada, en la cabeza ancha y en la boca impresionante, capaz de devorar presas mucho mayores de lo que uno imaginaría. A diferencia de los anfibios delicados y discretos, la rana toro africana transmite presencia, parece hecha de músculo, paciencia e instinto, como si toda su anatomía hubiera sido construida para sobrevivir en ambientes extremos. Cuando surge la oportunidad, esta rana abandona cualquier apariencia pasiva y revela un comportamiento feroz. Insectos, pequeños vertebrados y todo lo que pueda ser capturado entra en su alcance repentino en un ataque rápido y poderoso. En tiempos de sequía, incluso es capaz de enterrarse y esperar el regreso de las lluvias, resistiendo donde muchos no lo lograrían.
En los ríos lentos y bosques inundados de América del Sur, donde el agua avanza sobre la selva y transforma el pantano en un laberinto vivo, existe una cazadora que une belleza, inteligencia e intensidad entre ramas sumergidas, orillas fangosas y canales ocultos. Surge como un relámpago oscuro, cortando la superficie. Esta es la nutria gigante, una de las criaturas más fascinantes e implacables de las aguas tropicales. A primera vista, su cuerpo alargado y elegante transmite agilidad pura. El pelaje oscuro brilla cuando emerge del agua, mientras que el cuello alargado y la cabeza revelan a un animal siempre atento al menor movimiento a su alrededor. Pero la nutria gigante es mucho más que velocidad y apariencia. Vive en grupos bien organizados. Se comunica con sonidos constantes y convierte cada tramo del río en un territorio vigilado con precisión. Y muchas veces, cuando sale a cazar, la nutria gigante demuestra por qué es una de las grandes fuerzas de las zonas inundadas. En los pantanos costeros, manglares y estuarios del norte de Australia y del sudeste asiático, donde el agua dulce se mezcla con el mar y el barro lo esconde todo bajo una superficie tranquila, vive uno de los reptiles más imponentes del planeta. Entre raíces, orillas bajas y canales silenciosos, permanece casi invisible, como si fuera solo una parte del paisaje. Este es el cocodrilo de agua salada, el reptil vivo más grande de la Tierra y uno de los soberanos absolutos de los pantanos. A primera vista, parece una reliquia de eras antiguas. La cabeza maciza, la coraza de escamas pesadas y la cola poderosa le dan una presencia casi prehistórica, como si el tiempo apenas lo hubiera cambiado. Algunos individuos alcanzan tamaños impresionantes, y su fuerza bruta va acompañada de una paciencia aterradora. En los manglares, no necesita perseguir el caos, porque ha aprendido a dominar el silencio. Cuando llega la hora de atacar, el cocodrilo de agua salada transforma la quietud en una violencia repentina. Espera inmóvil durante largos minutos, a veces durante horas, hasta que una presa se acerca lo suficiente a la orilla o a la superficie. Entonces, en un solo impulso explosivo, avanza con la fuerza de un tronco vivo lanzado por el agua. En los pantanos del mundo, pocas criaturas representan tan bien la emboscada perfecta como este gigante moldeado para surgir de la nada y desaparecer de nuevo en el barro. En las aguas cálidas de América del Sur, donde ríos lentos, zonas inundadas y bosques anegados transforman el pantano en un laberinto de sombras y reflejos, vive un pez rodeado de fama, miedo y exageraciones. Bajo la superficie fangosa, entre raíces sumergidas y vegetación densa,
pequeños cuerpos plateados se mueven en silencio, atentos a cualquier señal de debilidad. Esta es la piraña, una de las criaturas más conocidas de las aguas pantanosas del continente. Todo el cardumen puede transformarse en una fuerza sincronizada y voraz. El ataque es veloz, confuso y brutal, y ocurre en cuestión de segundos bajo el agua oscura. En los pantanos del mundo, la piraña representa como pocas criaturas el lado nervioso, impredecible y afilado de la vida salvaje. En equipo, patrulla cardúmenes, acorrala a sus presas y actúa con una coordinación impresionante, aprovechando cada curva del agua turbia a su favor. El ataque es rápido, directo y eficiente, casi siempre resuelto en pocos instantes. En los pantanos del mundo, pocas criaturas representan también la unión entre inteligencia, energía y poder, como esta extraordinaria señora de los ríos. En los pantanos fríos y humedales ocultos de América del Norte, donde el suelo empapado se hunde bajo el peso del agua y la vegetación cubre la superficie como un velo silencioso, vive una de las criaturas más extrañas de todo el mundo animal. Debajo del barro, en túneles oscuros y pasajes inundados, un pequeño mamífero se mueve con una agilidad casi imposible. Esta es la topo de nariz estrellada, una criatura rara y fascinante que parece haber sido moldeada para ver con el tacto allí donde la luz jamás llega. A primera vista, su rostro parece pertenecer a otro planeta. Alrededor del hocico, 22 pequeñas proyecciones rosadas se abren como una estrella viva, siempre en movimiento, siempre explorando el mundo a su alrededor. Esa nariz extraordinaria no solo es extraña de ver, sino también una de las herramientas sensoriales más increíbles de la naturaleza. En aguas poco profundas, barro espeso o túneles estrechos, le permite al topo de nariz estrellada detectar presas con una velocidad impresionante, transformando un entorno caótico en un mapa invisible. Cuando sale en busca de alimento, el topo de nariz estrellada se convierte en una cazadora incansable de los pantanos. Avanza por el barro, se sumerge, nada y explora el fondo empapado con movimientos rápidos, casi frenéticos, encontrando insectos, larvas y pequeños organismos. En una fracción de segundo, en un mundo donde casi todo depende de los ojos, esta pequeña criatura sobrevive confiando en algo mucho más raro. Un sentido tan refinado que convierte al pantano oscuro en un territorio en el que nunca se pierde.
En los pantanos, igapós y bosques inundados de América del Sur, donde el agua oscura parece no tener fin y la vegetación cierra el horizonte como un muro vivo, se desliza una de las serpientes más impresionantes del planeta, casi invisible entre sombras, troncos sumergidos y orillas silenciosas. Convierte la quietud en amenaza. Esta es la anaconda, una gigante de los pantanos tropicales, moldeada para dominar un mundo donde todo puede surgir del agua sin previo aviso. A primera vista, su cuerpo parece más cercano al de un tronco enroscado que al de un animal. Es gruesa, musculosa, y está cubierta de patrones oscuros que se confunden con el barro, los reflejos y las hojas en descomposición. La anaconda fue hecha para desaparecer ante los ojos. Su tamaño colosal y su fuerza extraordinaria la convierten en una presencia casi legendaria. Una criatura que no necesita velocidad extrema para imponer respeto, porque su arma principal es la paciencia. Cuando llega el momento de atacar, la anaconda transforma el silencio en un cerco. Escondida entre aguas poco profundas y orillas fangosas, espera a que la presa se acerque antes de lanzar un ataque de precisión brutal. Luego, enrolla su cuerpo con una fuerza aplastante, apretando poco a poco hasta que la lucha termina. En los pantanos del mundo, pocas criaturas representan tan bien el poder invisible de la emboscada como esta serpiente monumental. En pantanos fríos, ríos lentos y aguas sombrías conectadas a grandes zonas inundadas, vive una criatura que parece haber atravesado eras sin apenas cambiar, entre fondos oscuros, corrientes silenciosas y orillas cubiertas por vegetación húmeda. Se mueve como un vestigio de un mundo mucho más antiguo. Esta es la lamprea, un animal primitivo e inquietante, cuya apariencia y modo de vida la convierten en una de las presencias más extrañas de las aguas pantanosas. A primera vista, la lamprea causa una incomodidad inmediata. Su cuerpo alargado recuerda al de una anguila, pero es su boca circular la que realmente impresiona. Un disco vivo, rodeado de hileras de dientes, hecho para adherirse con firmeza a otros animales, sin mandíbulas, como las de los peces comunes. Lleva una anatomía ancestral, casi alienígena, que revela hasta qué punto la naturaleza puede seguir caminos inesperados en aguas turbias y oscuras. Su sola presencia ya parece una advertencia silenciosa. Cuando encuentra una víctima, la lamprea se adhiere al cuerpo de la presa y comienza una interacción tan eficiente como perturbadora, con su boca adaptada para adherirse y raspar.
se alimenta de manera lenta, firme e implacable, aprovechando el entorno oscuro para pasar desapercibida. En un documental sobre los pantanos del mundo, pocas criaturas representan tan bien el lado más antiguo, extraño y desconcertante de la vida salvaje como esta superviviente de las profundidades. Se mueve con la calma de una criatura antigua. Este es el pirarucú, un coloso de las aguas tropicales, cuya presencia transforma cualquier ambiente inundado en un escenario aún más grandioso. A primera vista, su tamaño ya causa asombro. Su cuerpo alargado, cubierto de escamas grandes y resistentes, revela a un pez moldeado para sobrevivir en un mundo de aguas cálidas, poco profundas y a veces pobres en oxígeno. Pero el pirarucú guarda una característica singular. Necesita subir a la superficie para respirar aire. Ese simple movimiento rompiendo el espejo de agua con un sonido grave y repentino lo convierte en una de las criaturas más emblemáticas de los pantanos amazónicos. Cuando se desliza por los pantanos y bosques inundados, el pirarucú parece una reliquia viviente de tiempos remotos. Su nado es poderoso pero contenido, como si cada impulso estuviera calculado para ahorrar energía y dominar el espacio a su alrededor, alimentándose de peces, crustáceos y pequeños animales acuáticos. Ocupa un lugar destacado en este universo sumergido, en los pantanos del mundo. Pocas criaturas representan tan bien la fuerza tranquila y monumental de la vida en las aguas oscuras. En los pantanos, humedales y orillas inundadas del sur de América del Norte, donde el agua oscura se extiende entre raíces, troncos caídos y vegetación densa, vive una serpiente que carga una reputación tan sombría como el entorno que habita, en medio del calor húmedo, el lodo y las superficies casi inmóviles.
Permanece discreta, confundiéndose con el paisaje hasta el instante en que decide revelarse. Esta es la mocasín de agua, una de las presencias más temidas de las zonas húmedas. A primera vista, su cuerpo robusto y el patrón oscuro de sus escamas ya inspiran cautela. Pero es en su postura donde revela su verdadera naturaleza. A diferencia de muchas serpientes que prefieren huir, la mocasín de agua puede sostener el enfrentamiento con una seguridad inquietante, levantando la cabeza y mostrando el interior claro de la boca como una advertencia silenciosa. En un mundo de aguas turbias y orillas cerradas, esa confianza la convierte en una figura imposible de ignorar. Cuando caza, la mocasín de agua se mueve con paciencia y precisión. Peces, anfibios y pequeños animales que se acercan demasiado al borde o a la superficie pueden ser sorprendidos por un ataque rápido y venenoso, casi siempre terminado antes de que la presa siquiera entienda lo que ocurrió. En los pantanos del mundo, pocas criaturas representan también la mezcla entre discreción, peligro y autoridad, como esta serpiente moldeada para convertir el pantano en un territorio de respeto. En los pantanos, llanuras inundadas y planicies húmedas de África, donde el barro, el agua poco profunda y el calor crean un paisaje de belleza áspera, existe un ave que parece llevar en sí misma el lado más sombrío de estos escenarios. Entre carroñas, peces muertos, pequeños animales y aguas silenciosas, su figura surge como la de un antiguo vigilante de los pantanos. Este es el marabú africano.
una de las aves más extrañas e inquietantes que habitan las zonas húmedas del continente. A primera vista, el marabú impresiona menos por su elegancia y más por su extrañeza. Su cuello largo, la cabeza casi desnuda, el enorme pico y la postura pesada le dan el aspecto de una criatura severa. Pero detrás de esa apariencia áspera, existe una adaptación extraordinaria en un entorno donde nada puede desperdiciarse. El marabú ocupa un papel esencial, aprovechando restos, pequeños vertebrados y todo aquello que el pantano todavía ofrece a quienes saben esperar. Cuando se mueve entre las aguas poco profundas y el barro caliente, el marabú parece seguir un ritmo propio, lento, atento y calculado. Puede hurgar entre carroñas, capturar presas más pequeñas o simplemente patrullar las orillas como si conociera cada señal oculta de ese terreno en los pantanos del mundo. Pocas criaturas representan también la frontera entre la incomodidad y la fascinación, como esta ave singular, hecha para recordarnos que incluso la belleza salvaje puede tener un rostro severo. En los manglares y lodazales cálidos de Asia, África y Oceanía, donde la marea transforma el suelo en un laberinto de barro, raíces y charcos poco profundos. Vive una criatura que parece desafiar la propia idea de lo que es un pez sobre superficies resbaladizas y orillas expuestas. Surge fuera del agua con una naturalidad desconcertante. Este es el pez saltarín del fango, un habitante singular de los pantanos costeros, moldeado para vivir entre dos mundos. A primera vista, su apariencia ya llama la atención. Los ojos saltones en lo alto de la cabeza le dan una expresión casi curiosa, mientras que el cuerpo compacto y las aletas fuertes revelan una adaptación poco común para avanzar sobre el barro. A diferencia de la mayoría de los peces, pasa largos periodos fuera del agua, explorando el terreno húmedo a su alrededor en un entorno donde la tierra y el agua nunca se separan por completo. Se ha convertido en un verdadero maestro de la frontera. Se siente cuando se mueve. El pez saltarín del fango transforma el manglar en el escenario de un espectáculo improbable. Salta, se desliza, disputa territorio y busca alimento sobre el barro, como si estuviera reescribiendo las reglas de la vida acuática. Pequeños insectos, materia orgánica y todo lo que el lodo ofrece forman parte de su rutina inquieta y oportunista en los pantanos del mundo. Pocas criaturas representan tan bien lo extraño,
lo curioso y lo extraordinariamente adaptable como este pequeño explorador del barro. En los pantanos, humedales y bosques inundados de América del Norte y partes de Europa, donde ríos tranquilos se extienden en canales oscuros y la vegetación crece sobre orillas húmedas, vive un animal que no solo domina el agua, sino que también transforma el propio paisaje a su alrededor, entre troncos, represas y lagos poco profundos, creados por su trabajo incansable. Construye el mundo entero con sus propios dientes y patas. Este es el castor, uno de los ingenieros más extraordinarios de la naturaleza. A primera vista, su cuerpo robusto, el pelaje espeso y la cola ancha ya revelan a una criatura perfectamente moldeada para la vida en las zonas húmedas. Pero lo que realmente impresiona del castor es su capacidad para alterar el entorno con una eficiencia casi increíble, cortando ramas, levantando presas y creando refugios seguros. Transforma cursos de agua comunes en refugios inundados que pasan a sostener innumerables otras formas de vida. En un documental sobre los pantanos del mundo, pocos animales muestran tan bien cómo un solo habitante puede cambiar todo un ecosistema. Cuando está activo, especialmente al atardecer, el castor revela la precisión paciente que lo ha hecho tan famoso. Nada en silencio. Transporta troncos, refuerza estructuras y vigila el territorio con atención constante, siempre listo para sumergirse ante la menor señal de peligro. En lugar de cazar, como muchos de los otros habitantes de este video, el castor construye, adapta y resiste. En los pantanos del mundo, pocas criaturas representan tan bien la inteligencia, la practicidad
y la fuerza transformadora de la vida salvaje, como este extraordinario maestro de las aguas. Los pantanos del mundo nos muestran que la naturaleza nunca necesitó seguir la lógica humana para ser perfecta. Donde muchos solo ven barro, agua oscura y silencio, existe en realidad un universo que late con inteligencia, adaptación y belleza, entre criaturas extrañas y seres que parecen desafiar la propia imaginación. Descubrimos que la vida siempre encuentra una forma de florecer, incluso en los escenarios más difíciles, húmedos y sombríos de la Tierra. Cada animal que conocimos lleva consigo una lección silenciosa. Algunos sobrevivieron perfeccionando la fuerza, la paciencia, el camuflaje, la precisión o sentidos tan refinados que parecen casi imposibles. Y tal vez eso sea lo que hace a los pantanos tan fascinantes. Nos recuerdan que la vida no es valiosa solo cuando es bella a nuestros ojos, sino también cuando es extraña, áspera, discreta y profundamente necesaria para el equilibrio del mundo natural. Preservar estos ambientes es preservar mucho más que paisajes. Es proteger criaderos de vida, refugios de especies raras, corredores ecológicos y mundos enteros que sostienen al planeta en silencio. Cuando un pantano desaparece, no perdemos solo agua, barro y vegetación. Perdemos historias evolutivas únicas, relaciones entre especies y secretos de la naturaleza que quizá jamás podamos recuperar. Cuidar de estas áreas es reconocer que incluso los lugares menos comprendidos de la Tierra
tienen un valor inmenso e insustituible. Y si te gustó sumergirte con nosotros en este fascinante universo de los pantanos del mundo, aprovecha ahora para dejar tu like, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios cuál de estas criaturas fue la que más te sorprendió. Y claro, acompáñanos en una nueva travesía por el lado más increíble, misterioso y salvaje de la naturaleza. Hasta el próximo video.